Ramiro, ¿en qué tradición espiritual podemos enmarcar los 7 factores de iluminación? Básicamente, en la tradición del budismo de viejo cuño, que es el budismo Theravada, que es sin duda el más próximo a Buda. Pero también debo decir que en todas las tradiciones que practican la meditación, puesto que la meditación es el banco de prueba para ir poco a poco cultivando, desarrollando los factores de iluminación que iremos poco a poco investigando. ¿A qué nos referimos exactamente con estos factores de iluminación? Es decir, ¿cuál es el objetivo y la finalidad de los mismos? Cada persona en su interior es un escenario de luces y de sombras. ¿Qué tratamos de ir poco a poco consiguiendo con la práctica espiritual genuina? Pues disipando, eliminando las sombras para que pueda florecer la luz. Estos factores de iluminación, también se pueden llamar de autodesarrollo, tienen por objeto el ir poco a poco embelleciendo nuestra vida interior. Todos los seres humanos tenemos simientes de estos factores de iluminación. Si estas simientes las cultivas, se desarrollan, pero si no, es como una planta que no riegas, que termina por secarse. ¿Cuál debe ser el propósito más elevado de un buscador espiritual? Darle un sentido noble a su vida y el sacar lo mejor de sí mismo, porque todos en principio somos una mala copia de nosotros mismos, puesto que estamos semidesarrollados o estamos instalados en una consciencia embotada. Pero en la medida en que seguimos el sadhana, la meditación, las enseñanzas, estas simientes comienzan a crecer y desarrollarse. Vamos ahora con los 7 factores de iluminación. Vamos con el primero, que es atención plena, sati. Sí, ¿qué quiere decir estar atento? Quiere decir estar consciente deliberadamente, pues, aquí y ahora. No cabe duda de que no hay meditación si no estamos atentos. ¿Qué es lo que caracteriza la meditación, entre otras cosas? La atención. Si estamos meditando, si hacemos el esfuerzo conveniente o necesario, es para estar atentos. ¿Qué quiere decir esto? Que con la meditación, con la práctica asidua de la meditación, este factor de iluminación lo vamos poco a poco acrecentando y cada día vamos logrando estar más atentos, máxime si además complementamos la meditación sentada con luego lo que llamamos la meditación o la contemplación en nuestra vida diaria. Según Anyapani Thera, en uno de sus libros sobre la atención, dice que la atención es el primero de los 7 factores de iluminación, no solo en orden de enumeración, sino porque resulta básico para el desarrollo de las otras 6 cualidades. Cierto, es que es un poco el soporte, es que por eso decía, no hay yoga sin atención, no hay meditación sin atención, no hay sadhana sin atención. Luego el sadhana es el que desarrolla la atención, pero luego a través de la atención también estamos mejor en disponibilidad para ir cultivando los otros factores de iluminación. El segundo factor de iluminación es la investigación aguda del Dhamma. Sí, pero ¿qué es el Dhamma? Hay que decírselo a la gente. Dhamma, en sánscrito Dharma, es la enseñanza. No queremos personas ciegas, no queremos personas
que asuman el Dharma sin comprenderlo, hay que investigarlo. Y esta investigación es muy seria, porque esta investigación es ver lo que es, no lo que nos han dicho que es, ni lo que queremos que sea, ni lo que creemos que es ver lo que es. Y esto requiere indudablemente un ánimo firme, una visión penetrativa para ir más allá de las apariencias e indagar en lo que realmente es. O sea que hay que hacerse como un propósito de enterarse de las auténticas o genuinas enseñanzas. Reconocer, enterarse y estar en ello. Y no ser el discípulo ciego que admite todo lo que le dicen las tradiciones o los maestros. No, eso no. Al revés, hay que abrir bien los ojos de la mente y asumir lo que realmente uno ve como tal. Esa es una labor impresionante y muy difícil, porque todo tiende a engañarnos, a engatusarnos, a aturdirnos, y el Dharma es la búsqueda de la última realidad, y entonces hay que indagar. Y también aquí discernimiento. Por supuesto, el discernimiento en este camino de autoindagación es imprescindible. Vamos con el tercer factor de iluminación, que es energía. Fuerza interior, voluntad. ¿Qué conseguimos sin voluntad? Nada. ¿Qué conseguimos sin la disciplina necesaria basada en la voluntad? Absolutamente nada. Hay que poner en marcha las potencias de nuestra volición, de nuestro entusiasmo, energía. Ya lo decía Buda, que no conozco nada tan poderoso como la voluntad, el esfuerzo para superar la indolencia, la holgazanería y la pereza. Luego energía es fuerza interior, es volición bien dirigida. Cuarto factor de iluminación, que se refiere a rapto o felicidad. Contento. Contento. Dicha. En el hinduismo se dice Vilasa Vivarta, la dicha del alma. Tengo una novela precisamente que se llama La dicha del alma. Es muy importante el contento interior, es decir, no el contento reactivo porque me han dado una buena noticia, porque alguien me quiere, porque me sale algo bien, fenomenal, pero otro tipo de contento que surge, eso como factor de iluminación, como gran inspiración cuando estamos en el sadhana, en la meditación y en la práctica. Es muy importante esa dicha, esa paz, esa felicidad interior, porque por un lado reunifica nuestras mejores energías y por otro lado nos da mucha fuerza, mucho aliento para seguir trabajando sobre nosotros. Es un contento entonces que siempre ha de venir de dentro para que se considere como factor de iluminación, ¿no? Cierto. No debe estar condicionado por algo externo. No, no está condicionado por circunstancias, factores externos, sino que brota, digámoslo así, de nuestra fuente interior, de nuestro ser más profundo incluso, que puedes tener muchas dificultades, pero ese contento interior permanece, alumbra como un sol interno. Vamos con el quinto factor de iluminación, que es la calma. Sosiego. O sosiego. Sí, calma, sosiego, tranquilidad, genuina y profunda quietud. Una quietud que también viene de lo más hondo de nosotros mismos, que es altamente deseable en muchos sentidos. Primero, porque es una experiencia confortadora e inspiradora, y yo diría que reveladora. Pero también porque cuando tienes calma, la mente es más clara. Al ser más clara indaga mejor, al ser más clara está más atenta,
al ser más clara, dispone de contento interior. Es decir, que este factor es muy esencial, porque no es solo por disfrutar o gozar de la calma, que eso es esencial, es por lo que también reporta esa calma mental que nos permite discernir más y mejor. Es indispensable entonces, ¿no? Indispensable. Los estados de sosiego para poder alcanzar un estado de conciencia diferente. Por supuesto. El sexto factor es la concentración, que aquí no sé muy bien por qué se vincula con samadhi. Bueno, no. Samadhi es un término que en los budistas, en la tradición budista, quiere decir absorción, abstracción de la mente. Pero en la tradición hindú quiere decir identificación de nuestro ser con el ser cósmico. Tiene, digamos, un sentido diferente en el hinduismo que en el budismo. En el budismo, samadhi es la mente absorta, la mente plenamente concentrada. Y la concentración es esencial porque es evitar la dispersión de la mente. Cuando la mente se dispersa es como una energía o fuerza que pierde su poder. El agua dispersa, pierde su poder, la luz, el calor, la electricidad. Luego la concentración es esencial para adentrarnos más en el núcleo, en la realidad misma de la vida y de sus fenómenos y acontecimientos. Y el último factor de iluminación, que es la ecuanimidad. El factor del que más me han preguntado a lo largo de mi vida como maestro, como mentor de yoga, un factor del que hablé horas y días con el venerable Nyanaponika Thera, un factor que forma parte de lo que se llama en la enseñanza budista los 4 estados sublimes de la mente o santas moradas, y un factor que es esencial: ecuanimidad, es decir, equilibrio de mente, ánimo estable, ánimo constante, la capacidad de no dejarte aturdir y acarrear o arrebatar por los extremos, que siempre son trampas y emboscadas, la capacidad de ser uno mismo a pesar de las circunstancias externas. ¿De dónde viene la ecuanimidad? De la lucidez. La lucidez que te permite ver que hay una ley inexorable, que es la ley de la dualidad. Porque hay amigos, hay enemigos, porque hay amor, hay desamor, encuentro y desencuentro, ganancia y pérdida, triunfo y derrota, adentro y afuera, arriba y abajo. La persona ecuánime es la que está en su centro y ve todo con una visión clara. Por eso la ecuanimidad, me lo preguntan mucho, ¿de dónde nace? De la lucidez. Si nosotros somos capaces de desarrollar lucidez y darnos cuenta de que todo es mudable, de que todo es transitorio, de que todo es cambiante, de que a cada luz sigue su sombra y a cada sombra sigue su luz, nacerá casi de manera espontánea la ecuanimidad. Luego, la ecuanimidad no es solo trabajarla, ejercitarla, forzarla. La ecuanimidad viene por sí misma cuando tenemos comprensión clara y profunda de la dinámica de la vida. Muy bien, Ramiro, pues después de haber citado y explicado esos 7 factores de iluminación, hay una pregunta muy importante, y es que hay 5 obstáculos o impedimentos que dificultan este camino hacia la iluminación, y según Pilladasi Thera decía que estos son los 5 obstáculos. El primero, la sensualidad. ¿Qué quiere decir exactamente? Antes que nada quiero decir que yo he tenido una gran amistad y un gran respeto hacia Pilladasi Thera. De hecho, en este consultorio mío en el que estamos grabando,
Él vivió varios días cuando le trajimos a Madrid, Almudenauri y yo, para que nos diera un curso de meditación budista precisamente en el centro de yoga Sadak. Aprovecho esta circunstancia para rendir todo tipo de pleitesías a este gran maestro que era Pilladasi Thera, que tiene varios libros fabulosos escritos sobre la enseñanza, y por eso me gusta que recurras a él y que comencemos con este primer obstáculo, que hay que entenderlo muy bien, que es la sensualidad. ¿Qué quiere decir el obstáculo de la sensualidad? No quiere decir que no utilicemos obviamente los sentidos, para eso están y para eso nos han sido dados. Lo que quiere decir es que no nos aficionemos demasiado, que no nos adictemos, que no nos apeguemos a los sentidos. Los sentidos nos están constantemente reportando placer y dolor. Pues según este obstáculo es que nos dejemos llevar en exceso, arrebatar por el placer y el dolor sensorial. Y se entiende aquí por sensualidad todo aquello efectivamente que está relacionado con los sentidos. Y ya nos decía Buda, vigilad bien los sentidos, porque por los sentidos entra mucho la ignorancia. Vamos pues con el segundo obstáculo o impedimento, que es la mala voluntad. ¿A qué se refiere exactamente aquí, Pilladasi Thera? Malevolencia, malos sentimientos, malas intenciones, crueldad, odio, todo aquello que se aleje del sentimiento puro, del amor, de la compasión, de la indulgencia, de la benevolencia. No sé qué puede llevar a un ser humano realmente a ser malévolo, ¿no? A ser pues fíjate, malo, ¿no? Pues lamentablemente ya lo dijo Buda, a pesar de que era tan compasivo, dijo, en verdad que las personas aviesas abundan, y tristemente abundan. Yo siempre les digo a mis alumnos en clase que hay muchas más buenas que malas personas, pero que las malas se organizan mucho mejor. Y desde luego, ¿qué le puede llevar a un ser humano a ser cruel? Cruel con las otras criaturas, incluyendo todo el reino animal. ¿Qué le puede ayudar a cultivar algo tan sucio, tan mezquino y feo como es la mala voluntad, la malevolencia? Vamos ahora con el tercer obstáculo, que es obstinación de la mente y factores mentales. Sí, la obstinación, aunque no nos demos cuenta, es un obstáculo, porque quiere decir que nos obsesionamos o empecinamos tanto con algo que no somos capaces de ver las restantes cosas. En realidad nuestra mente es obsesiva, es adictiva, es distractiva y es conflictiva. Y lo que tenemos que hacer con la meditación es poco a poco ir logrando superar todos los obstáculos que está Silvia mencionando en el desarrollo y evolución de la mente, que estos son los básicos, pero cuidado, hay muchos otros. Estos diríamos que son los troncales y de los cuales van sí, los otros obstáculos. Efectivamente, ahí engendran otros muchos obstáculos. Podríamos decir que estos obstáculos tienen muchos parientes cercanos y lejanos. Como ramificaciones, sí. Vamos con el cuarto obstáculo o impedimento, que es inquietud y agitación. Sí, es desasosiego, es la ansiedad, es la vehemencia excesiva. Todos al meditar experimentamos este obstáculo, no cabe duda. ¿Cuántas veces estás meditando y en lugar de estar tranquilo, apacible, disfrutando de la quietud, lo que estás es ansioso, deseando que acabe el tiempo que le vas a dedicar a la meditación? Pero poco a poco, estos obstáculos, que en principio son enemigos, con la práctica los vamos convirtiendo en aliados, o sea, los vamos desenraizando y van apareciendo sus opuestos. Alejamos las sombras de la mente para que comiencen a aparecer las luces. Y el último obstáculo, el quinto, la duda. Hay que entenderlo muy bien. La duda es muy positiva. Como decía un maestro,
Lo que te distingue de ser una vaca es que dudas, porque si no es mejor ser una vaca, que es mucho más inocente y bondadosa, por supuesto, que un ser humano. La duda. La duda en sí misma es constructiva. Hay que dudar para seguir indagando, para seguir buscando, inquiriendo. Pero cuando la duda comienza a ser un obstáculo y grave, cuando es la duda escéptica, la duda sistemática, la duda que nos asalta constantemente y nos impide, claro, entregarnos a una práctica, incluso a la más solvente técnica de autodesarrollo. Esa duda es muy negativa, porque tanto dudas que es como el enfermo, que todo aquello que le procura el médico duda de ello y entonces no toma ningún medicamento y al final fallece. Bueno, ¿y qué actitudes crees que pueden alimentar estos 5 obstáculos? Estos 5 obstáculos, el problema es que nos detienen. Por eso son obstáculos. Ahora bien, fíjate que aquí podríamos poner un ejemplo. El corredor saltador de vallas, que aprovecha las vallas para fortalecerse aún más. Pues si sabemos encarar, enfocar estos obstáculos, si los vemos cuando estamos meditando, seremos capaces de debilitarlos y de conseguir lo que llamamos en el yoga cambiar los enemigos en aliados. Y por otro lado, estos obstáculos nos enseñan mucho, porque si sabemos verlos, llegar a su fuente, llegar a su raíz, eso también nos enseña sobre nosotros mismos. Lo que no podemos es pretender ser siempre los grandes desconocidos de nosotros mismos. ¿Crees que cualquier individuo puede desarrollar los 7 factores de iluminación? Por supuesto, cualquier individuo que se lo proponga y que lleve a cabo la labor necesaria para ello. Aquí me vienen a la mente unas palabras muy significativas de Buda. Una vez se dirige a sus discípulos y les dice: mirad, queridos míos, si os digo que todo esto se puede hacer, es porque se puede hacer. Si no, no os lo diría. Si Buda y otros grandes maestros de Mahavir, que vamos a hablar en otro vídeo, y Tilopa y Ramana Maharshi, si no se pudiera conseguir un estado más elevado de conciencia, ningún maestro serio, cuerdo, lúcido nos trataría de inducir a ello. Es porque se puede conseguir. Y Nyanaponika Thera, mi admirado y muy querido Nyanaponika Thera, decía: si lo quieres, no es un sueño. Todo ser humano puede despertar. La sabiduría primordial puede superar estos obstáculos de los que has hablado y desarrollar los factores de iluminación. ¿Para qué? Para ser más sosegado, más lúcido, más amoroso, más compasivo y lograr darle un sentido mucho más elevado a la existencia humana.